Muy buenos días, mis amados hermanos en Cristo Jesús, nuestro Señor Jesucristo. Que Dios me los bendiga grande y poderosamente. Estamos hoy de frente todavía con este libro. Apenas vamos hoy a comenzar el capítulo 3. Se nos quedaron algunos versículos importantísimos del capítulo 2, pero bueno, habíamos hecho ya 3 programas de este capítulo 2 y pensábamos ya que era posible pasar al capítulo 3. Y hoy precisamente pasamos al capítulo 3 para poder darle continuación a este libro, a este grandísimo libro de la palabra de Dios, a Primera de Juan. Estamos en Primera de Juan, capítulo 3, comenzamos con el versículo 1, pero antes de la oración, de la lectura, vamos a tener la oración. Oremos. Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, y bendecimos tu nombre, porque eres bueno y grande y para siempre tu misericordia. Gracias, Señor, te damos. Permite que lo que hablemos hoy sea dirigido por tu Santo Espíritu, porque tu Santo Espíritu, Señor, es el gran Maestro por excelencia. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Capítulo 3, verso 1 dice: Mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conocieron a Él. Ahí está la gran diferencia de los hijos de Dios, y como el mismo Cristo dice más para adelante en este mismo libro, en el versículo 10, dice que esta es la diferencia, que ahí se difiere entre los hijos de Dios y los hijos del diablo, dice allí la Biblia. Yo sé que cuando la gente oye la palabra diablo, así, yo lo he oído en tantas ocasiones, se lo encuentran como extraño que los cristianos digamos diablo. Pero mire, para su quietud, quiero decirle que la palabra diablo significa malo. No tiene otro significado, no tiene otra cosa. Malo. El diablo es el malo. Entonces, eso es lo que está diciendo Dios. La diferencia aquí dice, porque nosotros somos hijos, en esto se manifiesta los hijos de Dios. Mira cuál amor nos ha dado el Padre, que nos ha llamado hijos de Dios. Mira cuál amor nos ha dado el Padre. Mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre los hijos de Dios y los otros hijos que no son de Dios? Hay una diferencia, y es mi vida y su vida. La vida de nosotros tiene que diferenciarse de todos los demás, de todas las otras personas, porque nosotros tenemos una vida en Cristo. Dice, mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conocieron a Él. La gente que está fuera de la iglesia dice, se encuentra eso como tan grande, uno ser cristiano. Yo recuerdo cuando yo era joven, que me decían, pero ¿y cómo puede ser que tú te vas a dedicar ahora, tú tan joven? Yo tendría 18, 19 años cuando, en esos años. Imagínense. ¿Cómo puede ser que tú de 18, 19 años comienzas a hacer, deja eso porque cuando tú estés viejo? Gracias a Dios que el Señor me ayudó y yo no hice caso a eso. Y me quedé joven sirviéndole al Señor con mis tropiezos, con mis fracasos, con mis tropezones, eso sí, pero sirviéndole al Señor, acercándome cada día. Y a medida que iba pasando el tiempo, pues me iba acercando más, o me estoy acercando más. Y cada día me acerco más. Y todos los días le digo, Señor, ayúdame a acercarme más a ti, porque quiero estar más cerca de Dios cada vez. Esa es la diferencia de nosotros. El versículo 2 dice, amado, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Oiga, no seremos como Él. Note bien, Semejante no es igual.
sea, no seremos igual a Dios, porque Dios es Dios y es único. No tiene semejanza en la tierra. O sea, no tiene igual en la tierra, pero sí semejante. O sea, parecidos a Él. Andamos en santidad, andamos en luz, andamos sin maldecir, que nuestra boca no maldice. Hace un tiempo ya, unos meses, que oí un cristiano maldiciendo. Un cristiano viejo, un cristiano con muchos años en la iglesia. Bueno, es más, nació en la iglesia. Nació en la iglesia y se ha hecho hombre en la iglesia. Y lo oí maldecir. Yo no dije nada. Me quedé callado. Digo, Dios mío, pero ¿cómo se atreve? ¿Cómo una persona que se dice cristiano puede maldecir? Si el cristiano lo que hace es bendecir, no maldecir, nunca maldice. Nunca le desea mal a nadie, siempre está atento a que si tiene que hacer un favor lo hace, si puede ayudar, ayuda. O sea, el cristiano es una persona que está reflejando con su vida que es cristiano, reflejando con su testimonio que sirve a Dios. No es otra cosa, es un reflejo de que yo sirvo a mi Dios. Por lo tanto, yo soy diferente a los demás. Yo no tengo que ser igual a aquel. Yo soy semejante a los otros. Estoy en Cristo. Y como estoy en Cristo, quiero decir que estoy en Cristo. El versículo 3 dice, todo aquel que tiene esta esperanza, en él se purifica a sí mismo, como él es puro. O sea, todo el que tiene la esperanza en la vida de Dios, se purifica en sí mismo, en él. Usted, mi hermana, usted, mi hermano, se purifica en Dios. Busca a Dios. Procura por todos los medios acercarse cada vez más a Dios. Ese es su fin, ese es su propósito. Hay unos cuantos versículos que hablan de esto. El apóstol Pablo dice que busquemos al Señor o que nos ocupemos de nuestra salvación con temor y temblor. O sea, con preocupación. Apurarme, preocuparme por mi salvación. Esto no es cosa de juego. Esto no es un chiste. Esto no es un pasatiempo. Esto es una cosa de vivir de cara a Dios. De vivir de frente a Dios. Procurando siempre hacer la voluntad de Dios. Aunque nos cuesta trabajo. Aunque nos cuesta sacrificio. Pero procuramos agradar a Dios en todo lo que hacemos. Eso es lo que yo creo que un cristiano hace siempre. Siempre es siempre. Mire, aquí en el versículo 4 nos dice algo que los abogados casi siempre lo usan en sus juicios. Yo no he estudiado nunca derecho, ni nada que se parezca. No sé nada de derecho penal. Lo que sí he ido a muchos juicios de abogados, buenos abogados. Yo nunca podré olvidar a Castaños Espaillat, un gran abogado que en un juicio que se hizo en Asua por unas tierras entre Castaños Espaillat y la señora Diana Víquez del Rey, yo estuve en todo ese juicio, porque era una bendición oír a aquella gente con tanto saber de la ley, con tanto conocimiento, y uno pues, oyendo, pues puede, la Biblia dice que del oír viene la fe. Entonces, al oír tanto esas cosas, pues uno se queda con alguna cosa que aprende. No es que uno sepa nada de derecho, pero uno oye, bueno, pues mira tal cosa, algo así. Muy bien. Aquí dice una palabra que la usan los abogados muchas veces. He oído mucho a Vincho Castillo y a ese tipo de personas hablando de estas cosas que dice este versículo. Dice, todo aquel que comete pecado, eso es el versículo 4 del capítulo 3 de Primera de Juan. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. ¿Por qué se infringe la ley?
quiere decir que viola la ley. Usted, cuando comete un pecado, o yo, cuando yo cometo un pecado, he violado la ley de Dios. Porque es a Dios a quien yo le rindo cuentas. Es a Dios a quien yo tengo que darle, hacerle pleitesía. Es a Dios a quien yo tengo que rendirle mis pasos, mi mirada, mis pensamientos. Es a Dios que yo tengo que hacerle todo eso. A nadie más. A Dios. Y cuando estoy reflexionando sobre mi vida, porque yo sí que soy de los que reflexiona sobre su vida, sobre mi vida de cada día. Yo en las noches comienzo a pensar, ¿qué hice hoy? ¿Oré lo suficiente? Como en este tiempo, pues yo puedo orar bastante tiempo, porque me paso el tiempo con la Biblia y con mi guitarra y cosas de estas. Entonces yo puedo reflexionar y pensar, ¿qué he hecho bueno hoy? ¿He alabado a Dios como he querido? ¿Lo he alabado con mi corazón? ¿He orado lo más que he podido? ¿He ofendido a alguien? ¿He dicho alguna cosa que no te agrada, Señor? Y comienzo a pensar en lo que he dicho, en las conversaciones que estuve con mi mujer, o con mi hija, o con mis hijos, por teléfono. ¿En qué ofendí, Señor? ¿Ofendí en alguna cosa a alguno de mis hijos? ¿Ofendí en alguna cosa a algún familiar, a un amigo, a alguna persona? Cuando fui al supermercado, me encontré con alguien, le ofendí a alguien. Yo me reviso, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios me vio. Porque Dios anda conmigo. Ya lo hemos dicho esa palabra muchas veces. Porque Dios anda con usted. Cuando usted va al supermercado, usted no va solo, usted va con Dios. Si se va al trabajo, usted no va solo, usted va con Dios. Si se va a la universidad, usted está con Dios. Usted va con Dios. Y si se va a lo que sea, usted va con el Señor. Entonces, lo que usted va a decir, piense que el Señor está a su lado o está en usted. Lo que usted va a mirar, piense que el Señor ya lo vio. Lo que usted va a decir, piénselo. Lo que va a hacer, piénselo, porque el Señor anda con usted. Había una canción que cantaban las hermanitas del Villar, una canción vieja, de esas canciones que ya no se escuchan. Pero como yo siempre son las canciones que canto, las canciones viejas, puedo mencionar una. Las hermanitas del Villar, y yo digo las hermanitas, ya son mujeres, imagínense. Pero bueno, en los años cuando yo conocí a esas niñas, eran niñas, mucho más joven que yo. Yo tendría, cuando las conocí a ellas, 25 años, por ahí. Y ellas tendrían que tener, Sarita tendría que tener 13 años, 12 años, y la otra mayor, que yo nunca me puedo acordar el nombre de la otra, tendría que tener 17, 18 años. O sea que ellas eran mucho más jóvenes que yo. Nunca nos tratamos, pero siempre oía sus canciones yo. Y había una canción que ellas cantaban y decían, no hagamos más llorar a Dios. Su llanto me entristece, me aflige el corazón. Eso decía una canción de ellas. Entonces, cuando usted ofende a alguien, usted está ofendiendo también a Dios que anda con usted. Cuando usted habla mal de alguien, usted está hablando mal de Dios, porque Dios anda con usted. A Dios no le gusta que usted murmure. Dios dice, no se murmuréis los unos a los otros. Ámense. Mire, cuando usted ama a alguien, entonces Dios se alegra con usted. Cuando usted, y no solamente Dios, también usted, ¿sabe que cuando usted le refleja amor a la gente, usted se siente bien? Cuando usted hacía un bien, yo vi ayer un video que mandó mi amiga Rosaura, mi hermana, como yo le llamo, a Rosaura, allá en España. Ella mandó un video donde un hombre que tenía una sola pierna vio a alguien que cayó, que no tenía pierna, y cayó en el agua y se iba a ahogar. Y este hombre con un solo pie fue corriendo y sacó a aquel hombre del agua y lo puso a salvo. Con un solo pie, él lo hizo. Y en fin, muchas cosas así. Y eso, a Dios, yo estoy seguro que Dios se agradó de eso.
Se agradó de ese hombre que hizo eso. Pero Dios se agrada de cada acto bueno que usted hace. De cada cosa buena que usted hace, se agrada. De cada cosa buena que usted haga o que yo hago, se agrada a Dios. Pero también se entristece Dios cuando hacemos alguna cosa mala. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. O sea, el pecado es violación de la ley. Si usted quiere estar bien con Dios, nunca viole la ley. Nunca peque a sabienda. En un momento dado, ya lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, en un momento dado usted comete un pecado, yo cometo un pecado, porque somos débiles y lo hacemos. ¿Y por qué no decirlo? Es verdad. Pero cuando cometemos el pecado, lloramos y sentimos tristeza en el corazón, porque sabemos que hemos hecho mal. Es de ahí que la Biblia dice que el que vive en pecado es del diablo, pero es el que vive haciendo cosas. Cuando yo era joven y mis hermanos y yo nos juntábamos, solamente teníamos un tema y era hablar de todas las cosas mundanas, de todo lo mundano que se nos ocurría, hablábamos y nos sentíamos felices. Pero cuando comenzamos en Cristo, que comenzamos a andar en Cristo, esas conversaciones se fueron yendo y se quitaron por completo. Y ahora lo que hablábamos, yo recuerdo a Arcángel, mi hermano, que me decía, la Biblia tuya es demasiado grande, todo lo tuyo es la Biblia. Y yo, claro, porque cuando tú dices una cosa, yo te digo, la Biblia dice esto. Y con Arcángel, la Biblia dice lo otro. ¿Y sabes qué pasó con Arcángel? Que terminó siendo cristiano. Y cuando murió, murió en Cristo Jesús. O sea, el testimonio que damos puede llevar a otros al Evangelio, a los pies de Jesucristo. Que el Señor me los bendiga, mis hermanos. Y ya el domingo seguiremos con este capítulo 3 de esta primera de Juan. Dios me los bendiga, Dios me los guarde y hasta la próxima semana.